Buenos días. Hoy es 18 de enero del 2026. Vamos a compartir algo sobre en Lucas, el capítulo 7, y voy a leer del 36 al 50. Dice aquí: uno de los fariseos le rogó que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se reclinó, y he aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al saber que estaba reclinado en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Y situándose detrás, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Viéndolo el fariseo que lo invitó, se decía: si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que se agarra de él, que es una pecadora. Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente juzgaste. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con las lágrimas y los secó con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta, desde que entré, no cesó de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ungió con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque amó mucho. Pero al que poco le es perdonado, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te han sido perdonados. Y los que estaban reclinados con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hoy en la mañana, haciendo una reflexión sobre otra parábola que el Señor, aunque aquí está haciendo referencia de un caso distinto de estos 2 deudores, pero en la parábola de los deudores, refiriéndose a uno que le debía mucho y a otro que le debía poco, podríamos decir que tiene una similitud tanto esta exposición que el Señor le hizo al fariseo como la exposición de esa parábola de los dos deudores. Realmente, con respecto al trasfondo que tiene la deuda, porque se hace referencia a los pecados, es básicamente
una de las enseñanzas más profundas que jamás yo había podido comprender. Y precisamente ayer escribí sobre esto, sobre este punto. Y básicamente el Señor me ha encaminado, porque básicamente todas las cosas que el Señor me ha enseñado y he aprendido, básicamente está enfocado en cómo ha sido el hombre para con Dios y cómo Dios ha sido para con nosotros los hombres. Entonces, nada más importante para nosotros, sobre todo en nuestros días, ver la profundidad y trascendencia exactamente de lo que es la gracia salvífera de Dios contra lo opuesto de lo que es la deshumanización del hombre. Cuando el hombre no comprende de cuánta deuda tenemos para con Dios y cuánto amor hemos recibido de parte de Él de muchas y de mil maneras, nos damos cuenta que somos deudores de la vida, de esa vida preciosa que Dios nos da para que la vivamos. La vivamos como nosotros querramos vivirla, en la libertad que Dios nos ha dado, ser libres, porque tenemos libre albedrío para escoger ya sea el camino de Dios y la necesaria comprensión que requerimos para entender la obra de Dios, que nos vino a redimir de nuestros pecados a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los que tomamos el favor de Dios a través del pacto hecho de Él para con nosotros, entonces el velo o la cobertura que tenemos, porque estamos realmente cubiertos de pecados, pero el Señor nos cubre de los pecados por el pacto en la sangre de Cristo. De tal manera que este favor de gracia, de amor, es que nos hace quitar el velo y poder comprender la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Qué es misericordia? Es un don inmerecido de la misma vida que nos es dada, en este caso, la vida que entró a este mundo por medio de Cristo, porque la vida de Dios está revelada exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él es que conocemos los caminos de Dios, conocemos a Dios. De tal manera que Él quita el velo, pero lo quita por el sacrificio por lo cual Él nos redimió, al pactar con nosotros en su sangre, para perdón de nuestros pecados. Entonces, se trata de que todo está basado en una deuda de amor que nosotros tenemos para con Dios. Porque entre más comprendemos su gracia y su regalo de sacrificio, de amor, y más nos ahondamos en la comprensión de lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pero todos aquellos que recibimos al Señor como nuestro Salvador y como sobre todo de nuestro Señor, entonces no solamente llegamos a comprender lo que es la salvación, llegamos a que Él nos da a conocer su reino, porque a través de nuestra devoción al Señor y consagración a Él, aprendemos a entender los caminos de Dios, la obra de regeneración que el Señor vino a hacer a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos nuevas criaturas conforme la imagen y semejanza de Dios. Y todo esto es dado por nuestro Señor Jesucristo. Así que en Él viene todo el regalo completo de Dios. Como dice las Escrituras, porque de tal manera nos ha amado Dios que nos ha dado la vida de su Hijo.
Esa vida de su Hijo es la que Dios quiere que nosotros recibamos, en vez de que continuemos en nuestra propia vida, en nuestra propia condición, en nuestro propio estado de hombres mortales pecadores que sin fe, porque es por fe, por creer en su nombre, es que nosotros le damos crédito a las palabras de Dios. Y nuestra obediencia a Él y nuestro sometimiento a Él, nuestra rendición a Él, que está basado en el genuino y verdadero arrepentimiento, es cuando nosotros llegamos a experimentar el milagro de una nueva vida que llega a nosotros. Y esa nueva vida que llega a nosotros no es nada más y nada menos que Jesucristo mismo viniendo a morar, a reinar, a entronarse en nuestros corazones. De ahí es donde comprendemos y entendemos que venimos a ser hijos de Dios, conforme la naturaleza del Hijo de Dios. De ahí es donde vamos aprendiendo a descubrir poco a poco y paso a paso que entramos a un proceso, a una obra de Dios para ser regenerados, restaurados en nuestra posición de hijos, ya no como hijos descarriados, sino como hijos encontrados, como hijos de Dios en el cual hemos sido reconciliados con Dios. Y esta reconciliación viene a través de nuestra comunión con el Señor, de nuestra consagración a Él. Esta consagración a Él está basada pues en que venimos a ser redargüidos de pecado, de justicia, que viene siendo la justicia de Dios imputada en Cristo Jesús, y la conquista que el Señor hizo de nuestras vidas, de trasladarnos de nuestras tinieblas a su luz admirable. Todas estas cosas son producto de la obra de Dios por nuestra fe que ponemos en el Señor. Entonces, es exactamente en el cual debemos de ubicarnos y centrarnos. Es lo que el Señor vino a hacer por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. No es lo que nosotros por nosotros mismos querramos hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque todo viene en dependencia de su divina gracia. Porque Él es el que nos concede el mismo don de la fe. Esta fe viene a ser puesta en nuestros corazones porque hemos creído en su nombre. Hemos puesto nuestra confianza en lo que Él vino a hacer por nosotros. Entonces, de ahí es donde viene esta obra de un proceso de regeneración, de la cual, aprendiendo a depender de Él y a vivir en Él y por Él y para Él, entonces el reino de los cielos nos es dado a conocer. Nos es abierto, nos es quitado el velo de separación que había entre nosotros y Dios, y aprendemos a conocer que todas estas cosas dichas en la palabra de Dios no es un asunto de estarlo tomando desde nuestra perspectiva humana religiosamente hablando, sino que son palabras vivas, que son palabras en el cual está el poder de Dios en la misma palabra de Dios para que por ella seamos iluminados, por ella seamos redargüidos, por ella seamos corregidos y por ella entendamos las cosas de Dios de la manera como dice las Escrituras. Entonces, he ahí el peso que tiene la palabra de Dios para ser retenida, para ser escrita, guardada en nuestros corazones, para que no nos olvidemos y no estemos en un estado de enajenación mental, ni aún en sentimental o espiritual,
desde el punto de vista de pasar por alto las demandas de Dios y el trasfondo que encierra esta clase de mensaje de este calibre, que entre más comprendemos que somos deudores a Dios, más amamos. Y entre menos comprendemos lo que es ser deudores a Dios, menos amamos, menos comprendemos los estándares divinos de lo que es el amor de Dios para con nosotros. Entonces, yo le agradezco al Señor por permitirme poder expresar esto, porque esto es nada más una introducción de la importancia de comprender que todo está basado en el amor de Dios, en el perdón de nuestros pecados, en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos hace, lo que nos purifica, lo que nos limpia. Entonces todo está basado en su amor, en el derrame de su vida, porque la vida está en la sangre. Porque tres cosas nos han sido dadas de parte de Dios, directamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es su sangre, que es el agua también de su viva palabra que nos higieniza, que nos limpia, que nos purifica. El agua, porque en el agua está la vida también. Y el Espíritu, porque eso es precisamente el testimonio. Tres cosas en la tierra dan testimonio de la presencia bendita de Dios entre nosotros. El Espíritu es vida, el agua es vida y la sangre es vida. Y estos tres son el testimonio de Dios en la tierra, que es lo que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo. Y tres dan testimonio, dice las Escrituras, que son uno solo, que es el Padre, el Espíritu, en el cual el Hijo y el Padre son un mismo Espíritu. De tal manera que el testimonio del Padre es el testimonio del Hijo y el testimonio del Hijo es el testimonio del Padre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros retengamos y guardemos en nuestros corazones. Porque esta es la fe que nosotros predicamos. Que el Señor dio su vida para darnos vida a nosotros. Y por eso vino a establecerse en la tierra. Y el testimonio, pues, del Hijo es exactamente el testimonio del Padre, que nos ha dado a su Hijo para que nosotros tengamos el testimonio de Dios aquí en la tierra, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para ser redimidos de las tinieblas a su luz, de estar perdidos sin esperanza y sin Dios, para ser hijos benditos de Dios, hijos del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que esta es la razón del por cual nosotros debemos de ser conscientes que el Evangelio es personal. Entre más conocemos al Señor, más es revelado Dios. Entre más nos humillamos como carne que somos, como seres humanos terrenales que somos, más aprendemos a ser hijos de Dios. Y más nos preparamos y nos capacitamos para las cosas de venir de parte del cielo. Porque el cielo se ha de revelar con gracia para con todos los que le recibimos, o con ira para todos los que le negaron completamente la veracidad
del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Indignación de parte de Dios. ¿Por qué? Es imposible que hagamos a Dios mentiroso. Ese fraude es el que nosotros nos podríamos estar acarreando a nosotros mismos. De tal manera que tenemos que reconocer que todo hombre es mentiroso y que Dios es veraz. Por eso es que la palabra del Evangelio debe de ser predicada a los cuatro vientos, de norte a sur, de este a oeste, porque es necesario que su palabra sea glorificada y su nombre sea exaltado por sobre todas las cosas, para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús, bendiciones y continuamos sobre este mismo tópico. Gracias.